Hola hermano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Bendecido? Gloria a Dios hermano, porque efectivamente como se decían las acciones de gracias, y hay un salmo que también lo dice, cuán hermoso es estar los hermanos juntos, habitando juntos en armonía. Y el día de ayer, gloria a Dios, porque pues se ve diferente a la iglesia, yo sé que se ve distinta a como estaba anteriormente. Y pues bueno, todavía nos faltan algunos pedazos, pero gloria a Dios porque permitió que se pudieran adquirir las desbrozadoras. Cada tijera y con machete iba a ser muy complicado. Y gracias a Dios pues se permitió el poder tenerlas ya para la iglesia. Los niños y jóvenes si pueden ir a sus clases, por favor. Y gloria a Dios por la vida de ustedes también, hermanos, que se disponen, porque el tema del día de hoy, hermano, habla acerca de ello. Hoy vamos a ver otro de los milagros de Jesús, pero es muy peculiar este milagro, hermano, porque es un milagro colaborativo. Es un milagro en conjunto. Quiero que me acompañes al libro de Marcos, por favor, hermano. El tema del día de hoy se llama La fe que rompió el techo. Marcos 2. Para mí, hace un par de años, hermano, cuando era niño, me fue muy sorprendente ver en uno de los espectáculos del circo, porque siempre nos llevaban al circo. Gracias a Dios, mi familia siempre nos procuró llevarnos al circo, solo a dos, ¿no? Que no lo olvido, Luis León, fue uno de los que no nos llevaron, pero de ahí en fuera, todos los demás nos procuraban llevar, hermano. Y había uno en donde era de Batman, el personaje, y para mí fue muy impactante, hermano, porque antes de que él saliera, en la punta de la lona del circo, hermano, había un agujero, y por ahí salió Batman, y para mí fue algo como muy impresionante porque era niño, y decía, wow, de verlo bajar desde lo alto al suelo, fue algo muy impresionante. Ahorita que veamos esta historia, hermano, pues no solo fue un Batman, fueron 4, hermano, que ayudaron a una persona que no tenía manera de llegar a Jesús por las condiciones en las que él estaba. En Marcos 2, del 1 en adelante, ¿lo tenemos todo, hermano? ¿Sí? ¿Amén? Dice así, trae por título, Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vamos a ponernos de pie, hermano, para buscar la guianza del Espíritu Santo en esta hora. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque así como decía esta alabanza, Señor, mi roca eres tú, oh Dios, por siempre, Señor. Tú eres, Señor, la razón de que estemos aquí vivos, Señor. Tú eres la razón, Señor, por la cual
Has dispuesto, Señor, la vida de muchos de mis hermanos para venir a levantar tu tabernáculo, Señor. Y no lo hacemos por salario, Señor, sino lo hacemos por amor, Señor, porque tenemos esa deuda, Señor, con Jesús, el cual nos amó tanto, Padre, que se entregó por nuestros pecados, Señor. Lo mínimo que podemos hacer, Padre, es disponer nuestro corazón para levantar tu tabernáculo, Señor. Por eso es que una vez puesto, Señor, ahora queremos que tu Espíritu Santo nos hable. Que sea Él el que nos enseñe, Padre, y que no sea palabra del hombre. Que tú llenes mi boca, Señor, como la llenaste con Moisés, Padre. Llénala, Señor, y que solamente se diga aquello que tienes en esta hora, Espíritu Santo, para la iglesia del parque, Señor. Si hemos de decir algo que no conviene, Señor, porque en las muchas palabras, dice la Escritura, en las muchas palabras no falta el pecado, Señor. Cierra nuestros labios y que solo se hable, Señor, lo que tienes dispuesto para este domingo, Señor, a tu iglesia del parque. Siervos inútiles somos, Señor, porque lo que nos has mandado hacer, eso hemos intentado, Señor, hacer. Tú glorifícate, Espíritu Santo, y utilízanos. Te damos muchas gracias, Señor, y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Es una historia, hermano, en la cual llama mucho la atención porque eran 4 personas. 4 personas las cuales, hermano, tenían un amigo. Un amigo el cual era paralítico y no podía correr a ver a Jesús por su condición, obviamente. Pero no solamente ese era el obstáculo, sino que todos en una casa, dice la Escritura, que estaban todos escuchando la palabra de Dios y que ya no cabían. Ya no había manera de entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque mucha gente quería ver a Jesús. Quizá muchos querían ser sanados porque la fama de Jesús se había extendido, hermano, de tal forma que decían, saca demonios. De tal forma que decían, alimenta con unos cuantos panes y unos cuantos peces a más de 5,000 personas. Definitivamente esta persona es el que estábamos esperando, el Salvador, el Mesías. Pero había un paralítico que también anhelaba el ver su milagro. Anhelaba, hermano, que alguien pudiera llevarlo con Jesús, pero a causa de la multitud, de su condición, no podía. Pero hubo 4 personas, 4 amigos de él, los cuales dijeron, no nos importa lo que haya alrededor. Nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios. Por eso qué bueno, hermano, que se daba gracias por lo que en esta iglesia se hace, lo que el Señor ha permitido, porque el cortar el pasto es algo que hacemos regularmente 2 veces al año o más, ¿sí? Y que es algo muy complicado porque pues requiere de esfuerzo físico. Yo le comentaba a mi esposa y le decía, pues bueno, es sábado, no sabemos realmente con cuántos hermanos podamos contar, porque pues si bien es cierto, nuestro hermano decía, invitamos a los jóvenes. Porque hoy en día la juventud, hermano, ya no quiere mover un dedo. La palabra que le dio a mi esposa, el Señor me la había dado ya 2 semanas antes. En donde decía, todos corren a su casa y hacen por sus casas, pero mi casa está desierta y vacía. Y yo decía, Señor, sí, ya es hora. Es hora de empezar a cortar el pasto de tu casa, porque esto no es mi iglesia, no es su iglesia. Esta iglesia es de Dios. Jesucristo la pagó con su sangre. Uno solamente es un administrador aquí. Y damos lo que el Señor nos ha dejado como manual. Por eso es que nosotros no podemos decir que tenemos una religión. Nosotros leemos la Biblia y tratamos de hacer lo que en ella está escrito. Y ya son casi 32 años, hermano, en las cuales ningún domingo se ha dejado de compartir en este lugar, para la gloria de Dios. Pero que si no tuviéramos amigos, porque yo quiero decirte que el tema del día de hoy es eso, la amistad. Amigos los cuales tú puedas decir, quizá no va a haber muchos, pero quizá sé que mi hermano sí va a estar. Quizá no va a haber muchos, pero te puedo decir que hubo hermanos que vinieron solitos.
que dejaron a la familia en casa porque quizás no estaban bien de salud, pero estuvieron aquí. ¿Y sabes de qué ayuda fue? Fue para mí como esos 4 amigos cargando al paralítico. Porque yo solo, hermano, es complicado. Es complicada la tarea del parque. Venir a levantar lonas es complicado, hermano, porque requiere de mucho esfuerzo. Pero gloria a Dios porque dispone corazones para su obra. Por eso si tú, hermano, como bien decía alguien importante en mi vida, el que no sirve, no sirve, hermano. Si tú no estás sirviendo en la iglesia, es importante que le digas al Señor: Padre, ¿en qué ministerio puedo servir? Y esto es tan sencillo, hermano, como decir: Padre, el día de hoy quiero la silla en la que estoy sentado, quiero dejarla en el camioncito allá. Quiero apilar esta fila, apilar las sillas. Con eso puedo empezar, porque no lo estás haciendo para mí. Todo esto le pertenece a Él. Y por Él es que estamos en este lugar. Pero que muchas veces necesitamos de esos 4 personas para poder llegar a la presencia de Jesús. Porque, ¿sabes? Tuvieron que romper el techo. Quizás se tuvieron que enfrentar a la dueña de la casa o al dueño de la casa y decirle: pues te lo pago si quieres, pero yo llego a los pies de Jesús. Yo sé que Jesucristo puede levantar a mi amigo. Yo necesito ese milagro. Necesitamos personas a nuestro alrededor, hermano, que también sean capaces de decir: yo estoy contigo. Y esos muchas veces es la pareja. Ahorita nuestro hermano Gabriel decía: perdí una caja, se quedó allá. ¿Y sabes quién fue su amigo, su paje de armas? Su esposa. Y que su esposa le ha dicho: pues vamos a orar. Seguramente el hermano dijo: yo esperaba que me dijeras: pues vamos rápido a ver si todavía está. Dijo: vamos a orar. Vamos a orar a ver qué el Señor dispone. ¿Y sabes qué? Está cargando a ese paralítico. Dice la Escritura: son mejor 2 que 1, porque si uno cae, ¿quién lo levantará? Es importante que tú, hermano, sepas cuál es tu círculo con el que tú te estás rodeando. Porque ese círculo también te puede llevar a una exaltación o también puede tirarte. Hay personas que pueden contagiar y hasta drenar. Te puedo decir que hasta drenar. El viernes tuve una situación que no sabes qué complicado ha sido para mi vida, porque el ver a esta persona drena mi espiritualidad, mi energía, ¿sabes? Y fue tan complicado el viernes, hermano, que el Señor me estaba mostrando el tema. No lo terminaba aún, decía: Señor, venga, por algo todavía no puedo terminarlo. Y entendí, hermano, hasta ese viernes por qué todavía no terminaba yo el tema. Porque hay personas en tu vida que pueden también estarte contaminando, si es que tú lo permites. Aquí este hombre tenía la bendición de 4 amigos. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, de todo lo que hicieron para poder estar con Jesús, el milagro fue hecho. El milagro no fue al momento en que Jesús dijo la palabra. El milagro fue desde que estuvieron escalando el techo. Imagínate. No sabemos cuánto pesaba el paralítico. Pensemos que unos 50 kilos, por muy delgado que haya sido. Iba sobre un lecho. Subieron 2, aventaron la camilla. Ahora empújale. Ahora vamos a la parte más alta. Ahora haz un hoyo. Ahora bájalo. ¿Sabes qué pensaba la gente de alrededor? ¿Y ahora estos? Por eso cuando yo veía en el circo, cuando era niño, cómo bajaba Batman desde hasta arriba de lo más alto de la carpa, para mí fue algo impresionante. Y ahora que veo esta historia, digo, es que eso era un espectáculo. Pero aquí, hermano, el ver la fe de esos 4 varones, necesitamos gente como ella. Necesitamos esos varones que el día de mañana que estemos tirados, que no sepamos qué hacer, hermano, haya alguien que diga: yo te ayudo a cargar el lecho. No estás solo. Pero hay que pedirle al Señor que nos ponga gente como ella. Porque si no, hermano, esa fe, hermano, no va a traspasar ese techo, hermano. Y ¿sabes una cosa? Un amigo, por muy doloroso que sea, él siempre te va a decir la verdad.
En el libro de Proverbios, si me acompañas por favor, Proverbios 27. ¿Alguien tiene esos amigos, hermano, que puedan cargarlo cuando usted esté tirado? A ver, levante su mano. ¿Quién tiene amigos que puedan cargarlo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Proverbios 27. Pero tienes que pedirlo, hermano, porque también podemos tener amigos, y que ahorita lo vamos a ver, que nos puedan llevar a una destrucción. Proverbios 27, 5 y 6. Amén, hermano. Nos vamos a enfocar en el versículo 6 más que nada. Dice el versículo 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos son los besos del que aborrece. Muchas veces ese amigo te va a decir, estás mal. Amigo, creo que te estás equivocando. Amigo, creo que no es el camino correcto por el que debes de ir, y te va a doler y te va a lastimar, porque quizá tú vas a querer escuchar, no, pues ojalá que sea, como decía alguna vez mi mamá, es el cachofa, esa persona que solape mis fechorías. Pero sabes una cosa, el verdadero amigo te va a decir, ¿sabes? Necesitas ayuda. Y que te va a doler y te va a contristar y va a decir, ¿por qué me dices eso si tú dices ser mi amigo? El amigo es aquel que te lleva a los pies de Jesús. Por eso estas 4 personas pudieron haber recurrido a muchas soluciones, pero dijeron, no, yo necesito llevar a mi amigo paralítico porque sé cómo sufre, porque sé que quizá hay días que no tiene que comer, porque sé que quizá le duelen hasta los huesos. Yo necesito llevar a mi amigo a los pies de Jesús. Aquel que te dice, estás, hermano, abrogando un mandamiento. Estás yendo en contra de lo que Dios ordena. Hermano, a más tú de ofenderte, tienes que saber que es uno de esos 4 que te está llevando a Jesucristo. Ese es el verdadero amigo, el que te habla con la verdad y que no te dice cosas que quizá no te convienen. Amigos que pueden llevarte, hermano, a una destrucción. Que cuando tú estás luchando, y una ocasión me pasó para comentarle a un hermano, muchos estamos luchando con muchas cosas. Cuando yo era aún más joven, que aún yo todavía no me casaba, hermano, para mí fue muy complicado salir, por ejemplo, de la pornografía. Pero hubo un momento en que yo le dije al Señor, Dios, ayúdame, por favor, límpiame. Límpiame de esto porque me está costando trabajo. Y ¿sabes una cosa? En una ocasión, estando en la universidad, me acuerdo que mis compañeros trajeron una laptop y empezaron a ver un video pornográfico. Y la carne de repente se dice, ve, pero yo me acordé de lo que yo le había prometido al Señor. Y dije, Señor, ayúdame para poder salir de esto porque no me gusta, a pesar de que no tenía yo un cargo tan importante. Bueno, todos son importantes, pero tan observativo como el ministerio de la enseñanza. Yo le dije, Señor, no quiero estar cargando las sillas de una manera que me sienta yo sucio delante de ti. Y me acuerdo que en esa ocasión dispuse mi corazón a decir, no, yo no voy a ver eso, no me voy a contaminar, Señor, prefiero guardarme, Señor, guardarme, ayúdame, por favor. Y me acuerdo que mis compañeros me dijeron, mira, ven, porque a mí me decían el Astro, a ver, Astro, ven, no. Ay, se me hace que eres gay. Pero me sentí también el decir, no caí porque fui seducido, pero tuvo que haber esa disposición, que si yo hubiera dicho, ay, pues son mis amigos, son mis compañeros, voy a ceder a lo que ellos hacen o voy a participar, hermano, me hubiera contaminado. Por eso tenemos que ver bien cuál es el círculo en el cual tú te estás desenvolviendo, porque ese mismo círculo te puede estar llevando hacia abajo. Y a veces es hasta la misma familia. Aquel que quiere salir del alcoholismo, pero está con alcohólicos, vas a terminar, por muy fuerte que tú te sientas espiritualmente, hermano, vas a terminar cediendo. Porque esto se contagia. Esto se transmite. Faraón, que ahorita es algo que vamos a leer, hermano.
Faraón contaminaba al pueblo. El endurecimiento de su corazón no solamente era con él, sino que su actitud traspasaba a aquellos que estaban alrededor de él. Pero era con quién se estaban desenvolviendo. Por eso tú y yo tenemos que saber, hermano, que muchas de las cosas cuando no podemos salir de ello, es porque quizá estamos participando con gente que no conviene. Y con esto no te estoy diciendo que los hagas a un lado, porque Jesús estaba con prostitutas, estaba con borrachos y se le cuestionaba mucho eso, pero Jesús no participaba de sus malas obras. Al contrario, ellos se acercaban para que les enseñase. Pero con nosotros, ¿sabes una cosa? No pasa. Porque muchas veces terminamos cediendo. Como yo te comentaba hace un par de semanas, hay una hermana que me ha dicho: hermano, ora por mí, por favor. Porque yo ya, la verdad, hace un tiempo salí del alcoholismo, a mí me gustaba tomar, salí del alcoholismo y estos partidos del mundial están haciendo que como empresa vayamos a otros lugares y mi misma jefa está incitándome a que tome. Y me dice: tómale, ándale, toma. Y para mí es difícil el tener que rechazarlos porque sienten como que soy excluido o me aparto. Y esto me puede traer problemas en el trabajo. Pero es alguna lucha que la hermana está teniendo actualmente. Por eso cada vez que juega México, hermano, a más de decir vamos a ganar otra vez, digo: Dios, ayuda a la hermana. Porque seguramente en el trabajo van a volver a invitarla a otro lugar. Y para la hermana es una lucha. Una lucha porque es su debilidad. El alcoholismo, hay quien es la pornografía, hay quien es la drogadicción, hay quien es el adulterio. Si en tu trabajo tú estás conviviendo con gente adúltera, ¿sabes cómo te vas a volver tú? Vas a terminar cediendo por querer complacer. En algún tiempo, hermano, ya llegó mi esposa, híjole, ya mejor ahorita que se vaya. No es cierto, amada. En algún tiempo yo anduve con una chica en la universidad. Yo siempre fui un desastre, hermanos. No me gustaba mucho la escuela, no era muy bueno. Fíjense, y ahora soy maestro. Regresé a una escuela. Y me acuerdo, hermano, que yo andando con esta chica pues era de las inteligentes. Y su círculo, hermano, con los que ellos andaba, todos eran inteligentes. Y por ende, hermano, yo al estar con ellos, ¿qué tenía que hacer? Pues me tenía que volver inteligente, hermano, porque yo me sentía mal de que ellos, oye, la tarea, cuando yo quería irme a otros lugares con los amigos, pero yo ya no encajaba. Por eso te digo, el círculo en el que tú te desenvuelves es en la manera en que tú te vas a comportar. Y yo terminé haciéndome como ellos, hermano, haciendo tareas, investigando y demás, porque esto se contagia. Tanto lo bueno como lo malo se transmite. Fíjate, en 1 Corintios 15:33, hermano, acompáñame, por favor. 1 Corintios 15:33. Y a veces también esos que te pueden corromper, esa puede ser hasta tu misma pareja. Y ahorita vamos a ver el caso de una mujer que incitó tanto a un hombre. Era un hombre que se esforzaba, hermano, pero la mujer era necia. Era necia y testaruda de tal forma que el hombre terminó siendo como ella. Se contaminó. Fíjate, ahorita lo vamos a leer. Dice en 1 Corintios 15:33. Amén, hermano. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esos buenos hábitos que tú pudieras tener, hermano, si tú empiezas a participar con personas que hacen lo contrario a ello, tú vas a terminar cediendo. Por eso cuando Jesús vio todo lo que estos hombres hicieron, el milagro se iba formando desde que ellos decidieron subir al techo. ¿Cómo rompieron el techo, hermano? No tengo ni idea. Pero ellos tenían un objetivo.
tenían que llevar a su amigo a los pies de Cristo. No importando lo que cueste. Por eso, gloria a Dios, hermano, por quien Dios dispone su vida para servir en este lugar. Una hermana me decía, la iglesia del parque es muy demandante. Así es. Así es. No somos quizá como otra iglesia, gloria a Dios por ello, que nada más llegamos a conectar el micrófono y empezamos a hablar. Estamos aquí desde las 6:30 de la mañana, barriendo para la gloria de Dios, montando lonas. Y es algo, hermano, que quiero transmitir el día de mañana a los pequeños allá. Yo deseo y anhelo que aquello que el Señor le ha puesto, mi hijo lo pueda heredar. Yo le pueda contagiar, hermano. Le pueda transmitir lo que Dios a mí me ha enseñado. Y gloria a Dios porque mi hijo ahí va, solito quiere venir, yo no lo voy a obligar. Y me dice, hijo, papá, enséñame a amarrar los lazos. Yo ya soy parte del grupo de las lonas. Sí, hijo, tú ya eres parte del grupo de las lonas. Y quiero que sea más, pero depende de él. Y quiero que el día de mañana Elías también sea contagiado por lo que su papá, el Señor, le ha entregado. Y así como a cada uno de ustedes. Por eso, hermano, tenemos que ver que las malas conversaciones, hermano, las malas personas corrompen, te pueden llevar a una destrucción. Y yo te hablaba de un hombre que se mantuvo íntegro, pero ¿qué crees? Que su mujer no lo era. Y terminó transmitiendo o contaminando a este varón. Acompáñame por favor a Primera de Reyes 21-25. Vamos a leer algunos casos, hermano, nada más. Porque cuando yo he llegado a casa enojado, hermano, ¿sabes qué es lo que transmito a mi casa? Miedo. Que no estén contentos con mi llegada. Yo no sé si tú alguna vez te ha pasado que llegas a casa enojado. Y para muchos de nuestros jóvenes su refugio es irse a su recámara y ponerse sus audífonos. Porque no quieren ver lo que está pasando en casa, los pleitos que hay. Porque esa mala actitud se transmite también a los demás. Y por eso muchos jovencitos terminan yéndose temprano de sus casas. Buscan a uno que les brinde un techo y se van. Y no es porque se quiere ir con el hombre, ¿sabes por qué? Quieren irse del hogar en donde están viviendo. De que como personas de fe, hermano, nos seguimos comportando como gente del mundo. No es posible, hermano. No es posible porque estamos corrompiendo a nuestra familia. Esto se está contagiando. En Primera de Reyes 21, versículo 25, hermano. ¿Lo tenemos todos? Dice así. Acerca de Jezabel y Acab. Dice el versículo 25. Vamos a leerlo completo. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, ¿qué hacía, hermano? Lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Era un hombre que se estaba esforzando y que cuando escuchó las palabras que se le habían dicho que él era igual que su esposa, porque su esposa lo incitaba, él rasgó sus vestiduras porque era alguien que se trataba de esforzar, pero había alguien que le estaba poniendo piedra de tropiezo, que no lo dejaba avanzar. ¿Y sabes cuántas veces tú y yo no avanzamos? Por nuestro círculo. ¿Por qué no puedo salir de la drogadicción? Porque seguramente aquellos con los que te están tras, tú no tomes la decisión de decir,
ya no quiero más esto porque me están contaminando, tú no vas a salir de ahí. Porque esto se contagia. Esto se transmite. ¿Sabes por qué uno está aquí, hermano? Porque yo veía como un varón se esforzaba que hasta en muletas venía. Por eso una gripa, una tos, dice uno, ¿no? A mí me contagió ese querer como el hacer. Porque yo lo veía como todos los domingos estaba aquí. ¿Sabes por qué salgo a trabajar? Desde las 3:30 de la mañana me levanto, hermano, para ir a trabajar. Porque yo veía a mi padre cómo se esforzaba todos los días por ir a trabajar y fue algo que me contagió. ¿Cómo no voy a salir a trabajar si yo veía cómo él se esforzaba? De mi mamá igual, alguien que se estuvo esforzando por la palabra de Dios y que fue indirectamente mi pastora, porque todo lo que le hablaban en su congregación me lo platicaba y yo lo escuchaba y así nació la comezón de querer saber más y más hasta que llegué a este lugar. Mi hijo me decía, ¿y cómo conociste la iglesia del parque? Por un folletito en el periódico, se anunciaba la iglesia por periódico, en el periódico aquí, que se repartía aquí en Izcalli. Y vi ese periódico y dije, Señor, yo tengo que ir a esa iglesia. Yo no sabía que era el Espíritu Santo porque no le conocía. Pero en mi corazón surgió tienes que ir a ese lugar. Yo no sabía dónde era, hermano, no sabía dónde era Tepalcapa, porque yo no salía. Pero yo solamente un domingo, 8:30 de la mañana, me levanté y tomé una combi. No sabía qué combi tomar, hermano. Solamente me dejé guiar. En ese momento no sabía que era el Espíritu Santo, pero mira, el Espíritu Santo me dijo, bájate aquí. Porque yo no sabía dónde era la unidad Eje 1 Norte. Yo no sabía nada, hermano. Y el Espíritu Santo me dijo, bájate aquí. Y me bajé, hermano, y aquí estuve en esta banca y fue cuando me invitaron a la iglesia. Y desde ahí, más de 20 años para acá, estamos sirviéndole. Pero ¿sabes qué me contagiaron? La entereza. Que aún hasta en su última enseñanza lo vi aquí con una andadera, peleando la buena batalla de la fe. Y eso me lo contagió a mí. Por eso si el día de mañana tengo que venir en muletas porque el Señor permite algo, hasta donde Dios me permita tener fuerzas, porque fue algo que se contagió. Acab quería salir adelante, pero había una mujer insensata que le estaba poniendo piedra de tropiezo. Faraón, acompáñame a Éxodo, por favor. Éxodo 10:1. Vamos a leer estos dos casos más y ya casi terminamos. Éxodo 10:1. Una vez me decían, es que mi esposo no quiere ir a trabajar. Dice, ¿pero qué crees? ¿Que su papá también así es? ¿Es igualito que su papá? Sí, claro, porque se contagia, hermano. Pero tú tienes que salir a trabajar, aunque tu papá no haya salido a trabajar, tú tienes que esforzarte porque tú ya conoces la palabra de Dios. Y tú y yo como varones somos proveedores de la casa. Así es que tenemos esa obligación, hermano. Aunque en casa no hayamos visto ese ejemplo, la Escritura sí te lo menciona. Tú eres proveedor. Yo, gracias a Dios, lo vi en casa y salieron a trabajar y mira, hasta donde Dios me permita, hay que trabajarle. Pero es algo que se contamina, que se contagia, que se transmite. 10:1, amén, hermano. Dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón. ¿Y qué más, hermano? Y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Cuando Faraón decía, no se va a Israel, no se van a adorar a su Dios, no solamente estaba contaminándose él, los estaba endureciendo él. Automáticamente todos aquellos que veían como autoridad a Faraón decían, sí, no los dejemos ir. Vamos por ellos, porque se contagia. Deuteronomio 28, hermano, por favor. Ya casi terminamos. Deuteronomio 28.
hablando acerca de las leyes sobre la guerra. En una ocasión, hermano, cuando el pueblo fue a inspeccionar la tierra, una tierra, hermano, que mira, dice la Escritura, que el fruto que en ella había era tan grande que tuvieron que agarrar unos palos para poderse llevar el fruto. Pero había un impedimento para entrar a esa tierra. Había gente gigante que tenían que expulsarlos. Y había dos varones esforzados que decían, vayamos porque la tierra es buena. Y te estoy hablando de Caleb y de Josué. Vayamos porque la tierra que Dios nos ha dicho que vayamos es una tierra muy buena. Pero había otros 10 que también fueron y dijeron, no, pero espérate, es que en esa tierra están los hijos de Anac, tierra de gigantes, y al lado de ellos éramos como unas langostas. El espíritu langostino se conoce entre los cristianos, y eso estaba contaminando a los demás. No, mejor ya aquí nos quedamos. No, mejor ya me quedo aquí en mi zona de confort. Ya no quiero salir porque sí es cierto lo que me dijo. Y si no encuentro trabajo, hermano, si el Señor te está abriendo puertas, lánzate. Lánzate. Si el Señor va contigo, lánzate. Y aunque fracasares, hermano, el Señor te va a mostrar algo. Pero si el Señor te abrió esa puerta, hermano, vas con todo. Ve con todo, hermano. No veas ese problema, ese trabajo, ese jefe. Te digo, yo el viernes me drenaron totalmente, hermano. Me drenaron mi espiritualidad el día viernes. Llegué a casa, hermano, cansadísimo por una situación que había pasado y que seguramente me voy a volver a enfrentar, pero mayor es el que está conmigo, hermano, y estoy confiado. ¿Sí? Pero, hermano, se contamina, te contagia esto. Y aquí, hermano, hablaba acerca de los que son pusilánimes. El versículo 8, amén, hermano. Dice así, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Sabes cuántos ministerios se destruyen por una mala actitud de alguien? Y que esa mala actitud automáticamente contagia a los demás y contagia al otro, y es como esa manzanita que está echada a perder, que si tú pones otras manzanas alrededor de esa manzana podrida, ¿sabes qué va a pasar con el tiempo? Se va a podrir. Y eso pasa en los ministerios. Alguien que hizo un comentario absurdo, alguien que no debía de haber hecho eso, empieza a contaminar a los demás, y uno tiene que empezar a poner límites, de decir, ¿sabes qué? Yo ya no participo de tus conversaciones, porque me están trayendo problemas. Así seas mi familia, así seas mi amigo, así seas mi esposa, etcétera, etcétera. Pongo mi distancia. No me convienes porque me estás drenando. Tenemos que ver cuál es el círculo con el que nos estamos rodeando. Si realmente tenemos círculos por el cual hay 4 varones que nos van a llevar en la camilla cuando estemos mal, o son 4 que van a decir, no, la casa está llena, no podemos entrar a ver a Jesús. Ya quédate así paralítico, ya que Dios te ayude, ya. Necesitamos gente que diga, vamos adelante. Que si te tengo que cargar y te tengo que bajar por el techo, vamos a hacerlo. Pero busca. Busca, dile al Señor que te ponga esas personas que el día de mañana, cuando tú no puedas, haya alguien que esté orando por ti. Que cuando tengas un problema no digas, Señor, es que estoy solo, no conozco a nadie. El Señor te ha puesto a alguien. Y te puedo decir que en esa cajita que está allá, hermano, si tú tienes una necesidad, escríbela. Necesito que oren por mí porque mi familia se está destruyendo. Si no quieres poner nombre, no pongas. El Señor sabe quién eres. Ponla ahí, mira, en la semana hay quien se dispone a orar y ayunar por tu necesidad. Y son como esos paralíticos que están cargando tu lecho y te están llevando a los pies de Jesucristo. De esos tenemos que acercarnos. No de esa Jezabel que no dejaba avanzar a Acab. No de ese faraón que endureció su corazón y automáticamente el de los demás. No. Sino de esos varones que estén dispuestos. Y vamos a terminar, hermano, con 2 escrituras. En Proverbios 13:20, por favor, con estas terminamos. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20.
Proverbios capítulo 13, versículo 20. No desapartes Proverbios porque vamos a leer ahorita Proverbios 22. Proverbios 13, 20. ¿Lo tenemos todos, hermano? Dice así: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Dicen que el que con lobos se junta, a aullar se enseña. Y Proverbios 22, 24. Por eso, hermano, si no te está dejando avanzar aún tu amigo más íntimo, tu familiar, tenemos que aprender, hermano, a cortar porque no nos están dejando avanzar. Proverbios 22, 24 y 25, por último, por favor. Amén. Dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma, es decir, sea tropezadero para tu vida. Así es que, hermano, lo que el Señor te decía hoy es: ¿cuál es el círculo con el que te estás juntando? ¿No será que ese círculo o esas personas con las que te estás juntando te están llevando a hacer algo que le disgusta a Dios? Dice que el que con sabios se junta, sabio se vuelve. Pero que con necios se junta, tendrá calamidad, tendrá destrucción. Este hombre tenía 4 amigos dispuestos a llevarlo a los pies de Jesús. Y que si tenían que romper el techo, si tenían que romper la puerta, si tenían que hacer un hoyo como el Chapo para poder llegar a Jesús, iban a llegar. Pero tenía gente importante en su vida. Rodéate de esos, no de aquellos que te van a hundir más en tus vicios y pecados. Amén, hermano. Amén. ¿Tienes amigos que carguen por ti? Y si no los tienes, pídelos. Y si no los tienes, ahí está una cajita que hay quien va a estar orando por ti, hermano. Así es que vamos a ponernos de pie, hermano. Y es una fe que rompe el techo, como se llama el tema del día de hoy. Una fe que rompe el techo, hermano. Busquemos personas que nos ayuden a crecer y no nos estén drenando nuestra espiritualidad. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque dice este proverbio final: no sea que aprendas, no sea que te contagies, no sea que adoptes esas malas costumbres, esas malas conversaciones, esos malos hábitos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque este hombre no tenía quien lo ayudara. Era un paralítico y la casa estaba llena, pero tuvo 4 personas, 4 varones, que no les importó nada, Señor, que tuvieron que romper el techo para bajar al paralítico y llegar a ti. Señor, ayúdanos a que nos rodeemos, Señor, de personas que nos lleven a Jesús. Personas que nos lleven por el buen camino y no aquellos, Señor, que nos lleven a hacer cosas que no convienen, Señor. Ayúdanos, Padre, a que, como dice en el proverbio, el que se junta con sabios, sabio se volverá. Señor, permítenos, Señor, andar en el espíritu y no en la carne, Señor. Que si nos está costando trabajo algo, Señor, Padre, aprender a separarnos, Señor, de aquello que nos contagia, aquellos que nos contamina, Señor. Permite, Señor, que pueda, Señor, haber personas que también puedan cargarnos, Señor, cuando no tengamos una sola fuerza, Señor. Padre, muchas gracias porque en este milagro fue un milagro colectivo y empezó, Padre, desde que ellos decidieron subir al techo, desde que ellos decidieron romper ese techo y llevarte a esa persona en necesidad a ti. Permítenos ser luz allá afuera, Señor, porque hay quien no te conoce. Permítenos ir al metro, Señor. Permítenos dar tu palabra en el metro a aquellos que están tomando decisiones equivocadas, Señor. Aquellos que están tomando una decisión equivocada, Señor, y aventarse a esas vías, Señor. Padre, permítenos el poder llevar el mensaje, Señor, y ser ese paralítico, Señor, que está pidiendo ayuda de quien lo cargue. Ser nosotros, Padre, aquellos que lo estemos cargando y llevándolo a tus pies, Señor. Muchas gracias porque otro domingo más, Señor, nos has permitido el poder congregarnos, Señor, en tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra. Y estas cosas te las pedimos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano.
Que el Señor te bendiga y que esa fe rompa esos techos, hermano. Que Dios te bendiga, hermano.